En la anterior reunión, que fue el Día de la Madre, estuvimos hablando acerca de la crianza piadosa. Y la verdad es que las madres y los padres tienen una labor muy importante y es transmitir la fe a sus hijos. Es muy importante esto. Todo padre y toda madre cristiana estaba pensando en esto. Quiero transmitir la fe a mis hijos porque la fe que salva es la fe en Cristo. Entonces la crianza tiene que estar enfocada en Cristo. Y la Biblia nos ha dado parámetros claros para entender cómo criar a nuestros hijos y cómo acompañarlos en el proceso. Quizás si tú eres una madre necesites escuchar esto de nuevo, o quizás si tú eres una tía, es el momento de que te acerques a tu hermana o a tu hermano y hables de este tema. O si tú eres un abuelo o una abuela, puedas entender que esto debe ser también algo real para tus nietos. O si tú eres un joven o una jovencita y estás siendo alguien que está criado de esta manera, poder entender que eso es parte de la gracia y el amor de Dios a tu vida. Así que este mensaje es para cada uno de nosotros. Y la verdad que en la anterior reunión me quedé un poco preocupado porque yo enseñé dos principios, pero yo no enseñé los principios de cómo usarse. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Por ahí los que están perdidos, ¿qué aprendimos la anterior semana? Un padre y una madre deben entender primero que el mayor problema de sus hijos es algo que no está afuera, sino dentro de ellos. De manera general, quiero decirte algo a ti también que no eres papá o mamá. El mayor problema de tu vida está dentro tuyo y es tu propio corazón. La Biblia lo llama pecado. Tú ya naciste con ese problema. Nacer con pecado significa que estás inclinado de manera total y plena a lo que es malo. Cuando eres niño o cuando tienes cerca a un niño te vas a dar cuenta de una realidad. A los niños no les enseñas a hacer lo malo, le enseñas a hacer lo bueno porque lo malo le es fácil hacerlo. Así que uno de los principios en la crianza es que los padres tienen que entender dónde está el verdadero problema de sus hijos. ¿Y cuál es el verdadero problema? El problema de nuestros hijos y de cada persona está en su corazón. Y ese problema se llama pecado. Y es una condición con la que nacemos todos nosotros. No hay persona en el mundo que no haya nacido con esta condición. Y el segundo principio que habíamos aprendido es que para poder tratar con el pecado del corazón de nuestros hijos, Dios nos ha dado un medio de gracia y es la vara y la reprensión. Hoy pensar en que una madre castigue a su hijo usando la vara es algo inconcebible para la psicología o la psiquiatría moderna. La psiquiatría y la psicología moderna piensan que es traumático, ofensivo, que destruye la personalidad de un niño y de una niña el que su padre use un medio para provocar dolor cuando el niño o la niña han sido rebeldes o desobedientes. Pero la palabra del Señor dice todo lo contrario y enuncia este principio. La vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección le enseñan a un ser humano a entender algo que por otro medio sería difícil. La Biblia dice que la rebeldía y la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo alejará de ella. La persona necia, la persona rebelde, va a entender de su rebeldía y de su necedad no cuando se le enseñe de la necedad o cuando se le enseñe de la rebeldía, sino cuando ante su comportamiento necio y rebelde, el padre y madre amoroso decide provocar dolor. Y esa es la gran lección que le da un padre a su hijo a través de la reprensión y de la vara. No puedes comportarte como te da la gana y pensar que te va a ir bien. Un comportamiento necio y rebelde produce dolor. Esa es la lección que enseña la vara y la reprensión, la corrección. Y después está el contraste. Más, dice, ¿qué pasa con la persona que no se le aplica la vara y la corrección? Dice que avergonzará a su madre. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Esto del muchacho consentido es ese padre y esa madre que no desea aplicar la vara y la reprensión a su chiquito, precioso, pecador y rebelde, ¿no es cierto?, de 22 años, de 18 años, de 15 años.
Entonces después el padre y la madre ve a ese hijo adulto destruido, limitado, sin fruto, con una vida llena de espinas, y la madre llorando dice, ¿qué puedo hacer? La madre ha desperdiciado el tiempo y la gracia que se le dio para haber adiestrado a su hijo en el uso de la vara y de la represión a tiempo. Y por eso la madre va a terminar dolida y avergonzada al ver que el fruto en la vida de su hijo es seco, es desierto, no hay algo bueno, ¿no es cierto? Así que es muy importante entender estos dos principios. Así que para los padres que salieron convencidos y las personas que salieron convencidas, la vara y la reprensión dan sabiduría, vamos a aplicarla en casa, y quizás algunos niños dijeron, ¿para qué mis papás vinieron a este culto, no? Nunca más me va a caer bien este pastor o este predicador. Entonces por ahí está la madre justiciera que llega a casa y dice, ahora sí se pudre todo, ¿no? Porque a veces uno sale con la convicción, ¿no? Así se ve, este es el mensaje que necesitaba escuchar, pero tienes que tener mucho cuidado, porque hay gente que tratando de aplicar la verdad puede ser que produzca mayor mal que al no aplicarla bien. ¿Se entiende? La Biblia enseña principios de cómo aplicar correctamente la vara y la reprensión. Porque hay padres que han dicho, yo lo hice y en lugar de ayudar a mi hijo lo endurecí más. O hay hijos que recibieron reprensión y vara y han terminado con una vida muy amargada. Y los padres al ver eso dicen, entonces no funcionó. Bueno, la razón por la que algo que es bíblico no funciona es porque al momento de aplicar yo no seguí las instrucciones bíblicas. ¿Se entiende eso? Así que hoy les voy a dar principios que debemos seguir para aplicar el dolor en la crianza. El dolor, hermanos, en la crianza es bueno. Cuando tu padre y tu madre te paguen, ¿sí? O te den con la vara, es la bondad de Dios a tu vida. Y cuando eres adulto y Dios te disciplina y te corrige, porque cuando eres adulto, el que se mete en la escena de tu vida es Dios, tienes que verlo como algo bueno. El dolor es bueno para un cambio de corazón. ¿Sí? Así que el primer principio, hermano y hermana, no uses la vara y la reprensión si estás controlado por el enojo. Cuando nuestros hijos son rebeldes y necios, cuando nuestros hijos empiezan a tener un comportamiento que es ofensivo, cuando sus palabras y actitudes son en gran manera dolorosas, todos hemos estado parados en un escenario así, y tú no puedes creer lo que estás escuchando, tú no puedes creer lo que estás viendo, tú no reconoces a tu hijo con el que estás tratando y que has criado durante muchos años. Y cuando tu hijo tiene un comportamiento rebelde y necio, no es que tú eres un robot que se queda en el molde, sino que lo que tu hijo dice y tu hijo hace, a ti te provoca algo en el corazón. Y a veces lo que provoca a un hijo necio y rebelde es una ira. Cuando ese hijo empieza a decir palabras crueles, palabras injustas, y tiene un comportamiento completamente rebelde, nuestro corazón empieza a encenderse. Parece que hay un fuego en nuestro estómago. Parece que hay alguien agarrándonos como de los pelos y agujas entrando en nuestra cabeza. Y es ahí cuando nosotros empezamos a tener un comportamiento también pecaminoso, porque frente al pecado de nuestros hijos, nosotros en lugar de responder piadosamente, empezamos a responder carnalmente. Y es ahí cuando no debemos usar la vara y la reprensión. Porque si usas la vara, posiblemente en el enojo termines maltratando a tu hijo en lugar de edificando. Y si tú en medio del enojo quieres reprender con palabras a tu hijo, tus palabras pueden tranquilamente convertirse en golpes de espada que van a quedar marcadas, ¿no es cierto?, ahí en la mente de tu hijo. Entonces, no debes usar la vara y la reprensión cuando estás enojado. Mira lo que dice ahí el Proverbio 19:18. La palabra del Señor dice así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Nuestros hijos están con nosotros
Y si están con nosotros y su comportamiento es rebelde y necio, entonces Dios nos está regalando una temporada preciosa para sembrar en sus corazones. Y una de las formas en que lo hacemos es a través del castigo de la reprensión. Pero aquí el proverbio explica, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En otra traducción dice, no se aviente tu alma para matarlo. Porque tú sabes que en el enojo, cuando tu hijo es necio y rebelde, hay en ti un deseo pecaminoso de hacerle mucho daño por lo que estás escuchando y por su comportamiento que ha traído tanta vergüenza o tanto dolor a tu corazón. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado de usar la vara o la reprensión en el enojo. Porque la Biblia dice que el que se enoja fácilmente hará locuras. Yo me acuerdo de una nena allí en Ecuador que ella robaba a sus compañeritas. Y su mamá y su papá, en el enojo que tenían por la vergüenza pública que ocasionó la nena, le plancharon las manos. Alguien diría, pero la corrigieron. Lo hicieron, pero motivados por el enojo y por la ira. Y cuando una persona está en un estado de ira y de necedad, tu reprensión va a dañar, va a destruir, no va a edificar y va a producir marcas que en lugar de acercarlos a la gracia, lo van a terminar alejando de la gracia. Imagínate si a esto le sumas que Dios te manda a hacerlo y vos estás enojado y también estás con un comportamiento necio. Entonces, querida mamá y papá, si ustedes quieren utilizar la vara de la reprensión, no lo hagan cuando están enojados. No lo hagan. ¿Sí? No lo hagan. ¿De qué manera entonces nosotros debemos tratar el pecado en nuestros hijos? En Gálatas 6.1 nos enseña un principio de qué debemos hacer cuando alguien ha sido sorprendido en pecado. Y esto obviamente se aplica como principio también a la paternidad, porque nosotros somos creyentes. Asumo que somos creyentes. Todos los que estamos aquí somos miembros de la iglesia y somos creyentes. Y al ser creyentes, esto también se aplica en la crianza cuando nosotros vemos la pecaminosidad o la rebeldía, la necedad del corazón de nuestros hijos. Ahí Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Acá dice de qué manera debe ser tratada una persona cuando es sorprendida en alguna falta o pecado. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Cuando uno no está movido por la mansedumbre, que es el fruto del espíritu, y está gobernado por la ira, en lugar de restaurar, vas a retorcer a tu hijo. No lo vas a restaurar, sino a retorcer. Porque la condición para poder restaurar tiene que ser con mansedumbre. Imagínate si un doctor, frente a la fractura que tienes, él no es delicado en poner tu hueso en su lugar. ¿Cómo reduce la fractura si el doctor es grosero? No lo podría hacer, y si lo hiciera te terminaría perjudicando más la fractura que tienes. No ayudaría en nada. Esta palabra mansedumbre significa tener las emociones bajo control. Es como tener a un Rottweiler sumamente enojado, dispuesto a atacar, pero es agarrado a través de cadenas. Como está agarrado de cadenas, el Rottweiler no puede atacar, porque hay algo que lo contiene. Cuando una persona y un padre está controlado por el Espíritu Santo y no por la carne, a pesar del enojo de tu hijo, a pesar del enojo que te causa tu hijo, tú vas a responder de manera mansa. Responder de manera mansa no significa que tú no estás enojado. Significa que tú no vas a dar rienda o permitir que el enojo controle esa situación que tienes como oportunidad delante de tus ojos. Esa es la mansedumbre. Pero también acá el autor dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando tú estás corrigiendo a tu hijo, tienes que hacerlo desde la humildad. Porque ese comportamiento necio y rebelde que tienes no escapa también de la realidad de tu propio corazón. Los padres también caemos en necedad y en rebeldía, y nuestros hijos también lo saben. A medida que van creciendo, nuestros hijos se dan cuenta de que también caemos en rebeldía, en necedad y en pecado.
Y cuando tú estás mirando a tu hijo en medio de lo que ha hecho y recuerdas que tú también eres un pecador, entonces eso te permite tener una correcta perspectiva para corregir con mansedumbre. ¿Qué puedes hacer cuando estás reprendiendo a tu hijo en medio del enojo? Recordar que tú también eres pecador. Recordar que así como tu hijo necesita gracia, tú también necesitas gracia. Porque si te apresuras en la ira a reprenderlo y a usar la vara, puede ser que lo termines destruyendo. Cuando tú estás enojado, lo mejor que puedes hacer como padre es tomarte un tiempo para ir y orar a solas con el Señor. Es ir a las Escrituras para pensar en la verdad en cuanto a cómo debes corregir a tu hijo. Y después de que tu enojo haya sido enfocado en la verdad de Dios a través de tu mente, entonces ve y trata con el corazón de tu hijo. Porque hacerlo de esa manera sería piadoso. Así que no uses la vara y la reprensión cuando estás enojado. No la uses. Segundo, usa la vara y la reprensión evaluando tus motivaciones y expectativas al hacerlo. Cuando tú estás corrigiendo, escucha, a tu hijo, ya sea a través de palabras, de amonestaciones fuertes y contundentes, o a través del uso de la vara, tienes que preguntarte qué me está moviendo a hacer lo que estoy haciendo. En 1 Corintios nos dice cuál debería ser la motivación para hacer todo lo que yo hago como creyente, aún las cosas más básicas en la vida cristiana. Mirá ahí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice ahí el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esto incluye cualquier otra cosa, la reprensión, la crianza. Yo como padre debo criar a mi hijo para la gloria de Dios, no para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Si voy a usar la reprensión y la vara en la vida de mis hijos, tengo que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto de la gloria de Dios? Significa que yo voy a buscar que Dios sea honrado, que Dios sea alabado, que Dios sea reconocido en medio de lo que yo estoy haciendo. En este caso, usando la vara o la reprensión. Cuando nosotros usamos la vara o la reprensión, lo que muchas veces nos mueve a hacerlo es lo siguiente. Hay padres que usan la vara y quizás a medida que tú vayas escuchando, sería bueno que examines tu corazón. Y si tú te das cuenta que esto es lo que ha estado moviendo tu crianza y tu forma de reprender a tu hijo, creo que es una linda oportunidad para que después tú tengas una charla con tu hijo y afirmes que te equivocaste. Porque hay hijos adultos que necesitan escuchar eso de sus padres. Hijo, yo no te corregí de manera debida. Yo muchas veces te corregí estando enojado. Yo no fui piadoso. Yo no tuve misericordia de ti. Eso es bueno hacerlo. Nunca es tarde para pedir perdón. ¿Qué es lo que nos motiva muchas veces a los padres y es pecaminoso en medio de la vara y la corrección? Lograr que nuestros hijos se comporten bien para poder estar tranquilos y cómodos en casa. ¿Sí o no? A veces los corregimos por eso. No queremos que se peleen más. Entonces podemos usar la vara y la reprensión para que al no pelearse los hermanitos o al no tener ese comportamiento necio y rebelde, nosotros podamos estar tranquilos tomando mates. Muchos padres hacen eso. Quieren que sus hijos dejen de fastidiarlos. Y para que eso suceda, utilizan la vara y la reprensión. Esa no es una buena motivación para reprender o usar la vara. Otra motivación es lograr que nuestros hijos tengan un buen comportamiento para que así no nos traigan desilusiones emocionales. Ustedes saben que cuando nuestros hijos pecan, nosotros nos los tomamos personal. Cuando nuestros hijos fallan, a nosotros nos duele. Entonces muchos de nosotros aplicamos la vara y reprendemos a nuestros hijos porque nosotros queremos evitar desilusiones. Entonces estamos pensando, yo quiero que este hijo me haga feliz. Y para que me haga feliz en las decisiones que tome, yo le voy a reprender y a usar la vara. Todo lo que necesite. Porque yo no espero como padre sufrir a través de las decisiones de mi hijo. Entonces hay padres que hacen eso. Usan la vara y la reprensión
porque tienen temor de que sus hijos les causen desilusiones. Y eso es lo que los motiva. No quiero sufrir, y como no quiero sufrir, a través de las decisiones de mi hijo lo voy a reprender pronto y de manera temprana. Esto no es una motivación piadosa. Algunos padres corrigen a sus hijos y los reprenden porque quieren lograr que sus hijos respondan de manera sabia para que otros puedan alabar y elogiar sus esfuerzos. ¿A quién le gustan cuando dicen de su hijo, muy bueno tu pibe? Sí, qué grande tu pibe. ¿Sí o no? Uno saca el pecho y uno dice para la gloria de Dios. Pero tú sabes que lo más profundo no dice la gloria de Dios. Es a causa de mi buena crianza. Entonces muchos padres corrigen a sus hijos porque quieren obtener gloria de sus hijos. Quieren que sus hijos, cuando la gente piense en sus hijos, detrás de ese pensamiento piensen en ellos. Imagínate de ese padre que castiga a su hijo. En Ecuador es muy notorio cuando su hijo no saca buenas notas. Y el padre le reprende, ¿no?, al hijo por sacar una mala nota, pero no reprende a su hijo cuando su hijo dice malas palabras. Entonces, tú dices, este padre reprende a su hijo cuando saca malas notas y no cuando dice malas palabras o insulta. ¿Por qué no hace eso su papá? Porque cuando su hijo insulta, eso no le da gloria en ningún sentido, ¿no es cierto? A menos que obviamente lo escuchen otros y digan, wow, tu pibe tiene una boca sucia y eso hable de nosotros. Pero ¿qué le daría más gloria a un padre? ¿Que su hijo hable bien o que su hijo saque buenas notas? Y por ahí que saque buenas notas. Pero ¿qué pasa cuando su hijo no saca buenas notas? ¿Puede sacar el pecho en la escuela el papá? ¿Puede sacar el pecho el papá delante de otras personas, de vecinos o quizás de familiares? Eso es solo un ejemplo. Pero el punto es ese. Muchos padres corrigen a sus hijos y los reprenden motivados con este pensamiento. Quiero que la gente hable bien de mis hijos, porque al hablar bien de mis hijos va a hablar bien de mí. Y otro motivo que no es bueno que nosotros tengamos al momento de corregir a nuestros hijos es lograr que nuestros hijos nos teman y siempre terminen haciendo lo que nosotros queremos sin quejarse, teniendo así el control. Hay muchos padres que desean tener el control de sus hijos. Y para tener el control de sus hijos, o que sus hijos hagan lo que los padres quieren, terminan siempre usando la vara y la reprensión para hacerlo. Entonces hay muchos hijos que no hacen lo que les gustaría hacer y tienen temor de la justicia de sus padres a través de los castigos que hacen. Obviamente esto no dura por mucho tiempo, porque cuando tienen una edad, ya son adultos, los hijos van a sacar las verdaderas garras y van a decir, a mí ya no me vas a obligar a hacer lo que tú quieres. Porque ahora obviamente ya son grandes y no van a permitirte que tú uses la vara y la reprensión. Entonces hay padres que hacen esto, quieren tener el control de sus hijos. ¿Cómo hago para tener el control? Y voy a usar la vara. Hay incluso padres que para tener el control de sus hijos han hecho amenazas a sus hijos de quitarse la vida o de autoinfligirse daño para que sus hijos dejen de hacer lo que están haciendo. O hay padres también que lloran, ¿viste? Están reprendiendo a su hijo. No hagas eso. ¿No ves cuántas noches estoy en vela y sin dormir por tu causa? ¿No? La madre, ¿qué está usando? Está reprendiendo, pero lo que motiva esa reprensión es incorrecto. Esta madre quiere tener el control, o este padre, y va a utilizar sus emociones para controlar a sus hijos. Todas estas cosas, queridos hermanos, no son buenas en el corazón. Si esto está en alguna medida en tu corazón, cuando tú corriges con vara a tus hijos, entonces quiere decir que no estás buscando la gloria de Dios, sino la tuya. Estás persiguiendo tus propios y vanos objetivos. Tu hijo no debería, ¿no es cierto?, recibir una reprensión o una vara para dejarte bien parado a ti, para que tú tengas el control, para que no te traigan desilusiones emocionales, para que la gente pueda alabar y elogiar tus esfuerzos. Tú deberías utilizar la vara para que tus hijos reconozcan a Dios y su verdad. Ese es el punto de la vara y de la reprensión. O sea, este es el punto. Cuando tu hijo tiene un comportamiento rebelde y necio, tu hijo tiene que darse cuenta que estás aplicando el dolor porque su pecado ha ofendido a un Dios santo. Esa es la razón. Hijo, te voy a dar vara y te voy a reprender porque tu necedad y tu rebeldía ha ofendido a un Dios que es santo. Que es santo, santo, santo.
hijo, te voy a reprender con vara y va a ser doloroso para ti y para mí, porque su palabra, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo yo habría, hijo mío, de hacerte pensar que tú puedes pecar contra Dios y yo dejarte sin ninguna consecuencia, como si Dios no existiera? Porque, hermano querido, Dios te ha puesto en la vida de tu hijo como una autoridad delegada de parte de Dios, y es por medio de tu autoridad que Dios opera en la vida de tu hijo para poder mostrar a tu hijo la verdad que este mundo hoy ya no quiere mostrarle a los niños y a los adolescentes. Todo comportamiento de anarquía no es el camino a la felicidad. ¿Qué significa esto? Hoy los jóvenes piensan esto: mi cuerpo, mis deseos, mis decisiones. Ah, ¿quieres vivir así? Hay dolor. Hay dolor. No hay felicidad. Hay dolor. Y eso es lo que deberíamos buscar, hermanos, a través de la crianza piadosa y del uso del dolor en la crianza. Hijo mío, hay un Dios santo delante del cual tú has pecado. Este comportamiento que tú tienes no me afecta y ofende primero a mí. Este comportamiento le ofende primeramente a Dios. Y Dios en su palabra ha establecido que la paga de un comportamiento necio y rebelde es el dolor. Cuando tú haces eso, motivado por la gloria de Dios en la crianza, la vara y la reprensión dan sabiduría y le llevan la gloria a Dios. Lo que te motiva debe ser eso, la gloria de Dios, hermano. Y eso es lo que deben ver tus hijos. Que tus lágrimas no son por ti y lo que a ti te produce su pecado, sino por ver cómo tu hijo está ofendiendo a Dios y cómo su vida va a terminar en ruinas. Porque ¿quién se endureció contra Dios y le fue bien? Nadie. Tercero, usa la vara y la reprensión usando criterios bíblicos y espirituales para hacerlo. Usa la vara y la reprensión usando criterios bíblicos y espirituales para hacerlo. Entonces vamos por puntos. No debo dar vara y reprender a mi hijo cuando estoy enojado. Segundo, cuando dé vara y reprenda a mi hijo, tengo que evaluar por qué lo estoy haciendo. Tercero, cuando yo reprenda y use la vara con mi hijo, tengo que preguntarme si eso que mi hijo hizo es algo que bíblicamente Dios condena. Tengo que asegurarme de eso. Porque puedo también estar corrigiendo algo que Dios no corregiría. Y eso sería una injusticia. Una de las preguntas legítimas que los padres nos hacemos es ¿en qué momento debemos usar la vara y la reprensión? ¿O por qué debo reprender a mi hijo? ¿Por qué cosas sí o por qué cosas no? El criterio, hermanos, para corregir a un hijo o definir lo bueno o lo malo de nuestros hijos no es a la luz de nuestro corazón, sino a la luz de los criterios de la palabra de Dios. Dios te ha dado una revelación, y esa revelación son las Escrituras. Las Escrituras determinan qué es bueno según Dios y qué es malo según Dios. Hay padres que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno los padres le llaman malo. Entonces, cuando tú eres un papá que está criando, lo peor que puedes hacer es dejarte llevar por tu corazón, que es engañoso, igual que el mío. Tú debes de ir a las Escrituras, que son la fuente confiable, para poder entender qué sí es bueno en mi hijo y qué es malo en mi hijo según Dios. Y cuando voy a las Escrituras, entonces puedo definir con claridad si es pecado o no es pecado. Los padres no podemos pretender criar piadosamente a nuestros hijos y usar la vara para provocar dolor con la Biblia cerrada. Si eres un padre piadoso y quieres corregir con vara, al lado de la vara va a haber una Biblia. Al lado de la vara van a estar esas hojas moviéndose de un lado a otro. Y tu hijo debe ver esto. Porque imagínate qué pensaría si tú estás manejando en el auto y alguien te para y es un policía y te dice tú tienes una infracción. Y tú te preguntas ¿por qué tengo una infracción? Y el policía te dice porque el color rojo no debería ser usado en el día. Así que tienes que pagar 10,000 pesos. ¿Y tú qué harías en una situación así? Esto no está en la ley.
¿Por qué tendría que yo pagar 10.000 pesos por una ofensa que no es ofensa según la ley? Si algo así pasaría, yo no creo que estarías con una sonrisa o verías con buenos ojos a este policía. Es más, te preguntaría si realmente es un policía o es un chanta. Pero cuando el policía te para y te reprende según la ley de tránsito, no es una injusticia. Tienes que pagar por eso, porque la ley de tránsito lo afirma. El problema no es con el policía, es con aquel que dio la ley de tránsito. Los padres tienen que mostrar a sus hijos que la reprensión sale de las Escrituras y de Dios, no de ellos y de sus corazones, para que tu hijo, cuando reciba el dolor, no piense que es algo que tú tienes en contra de él, sino es algo que la Biblia y Dios tienen en contra de él, y que la ofensa cometida es delante de Dios. Y eso sería piadoso. Mira, te voy a mostrar un ejemplo, porque es un principio que está en las Escrituras. Los gobernantes, los reyes y los líderes religiosos en Israel tenían que castigar el pecado, pero de acuerdo a la ley moral, ceremonial y legal de Dios. No podían hacerlo fuera de la ley que Dios dio a través de Moisés. Por eso tenían los gobernantes y reyes que entender bien la ley de Dios, para en base a la ley de Dios juzgar y guiar al pueblo. Y vamos a Números, capítulo 15. Números capítulo 15. Versículos 32 al 36. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. ¿Qué tiene de malo recoger leña? Que era en un día de reposo. Dios ya había aclarado, instruido, que no se debía hacer nada en día de reposo. Y estaba este hombre recogiendo leña en un día de reposo. Uno se preguntará, ¿y qué pasó el viernes? ¿Qué pasó el jueves? ¿Por qué no lo hizo en ese día? Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y Aarón. Las autoridades, que eran las que tenían que definir qué se va a hacer con este hombre. Y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía hacer. ¿Te das cuenta? Ven a alguien teniendo un comportamiento extraño en Israel. Saben que hay cosas que no se deben hacer en el día de reposo. Este hombre está recogiendo leña. Los líderes dicen, ¿y ahora qué hacemos en este caso? Pongámonos en la cárcel para analizar bien qué se debe hacer. ¿Cuál es la fuente para saber qué se debe hacer? Dios. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Alguien diría por recoger leña? No, por haber ofendido a Dios, por haberse rebelado contra el mandato de Dios. Pobrecito, si recogió leña, ¿qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es tener un corazón soberbio y al ver que Dios ha dicho que no se debe hacer, hacerlo. Y eso es lo que como padres tenemos que seguir el ejemplo acá en este principio, en esta escena. Hay momentos en donde tú vas a ver a tu hijo teniendo un comportamiento necio y rebelde. Y hay momentos en donde uno como papá no sabe qué hacer. ¿Sí o no? ¿Qué pasa en ese momento? No sabes qué hacer. Y en ese momento, antes de reprender y usar la vara, tienes que tomarte el tiempo de averiguar bíblicamente si lo que tu hijo ha hecho verdaderamente es una ofensa que debería ser castigada, con vara o reprendida. Porque hay muchos niños que son reprendidos de manera injusta por padres que no ven las Escrituras. Porque eso también es una realidad y por eso los padres terminan provocando a ira a sus hijos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, tenemos que hacer esto. ¿Qué preguntas te ayudan mucho? Y ustedes les serviría mucho anotarlas, hermanos. Antes de reprenderle o de darle con la vara,
hazte estas preguntas. ¿Esto que mi hijo hizo es algo por lo que Dios se dolería y ofendería? ¿Esto que mi hijo dijo es algo que la Biblia menciona como malo o injusto? Es bueno preguntártelo. ¿Esta actitud de mi hijo quebranta algún mandamiento de Dios? ¿Dios castigaría a mi hijo por esto? Si la respuesta es sí, 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 entonces tú vas con esa autoridad, la autoridad que Dios te da como padre, la autoridad escritural para reprender y corregir a tu hijo. Es importante, hermanos, señalar que cuando tu hijo ha pecado, no solo te asegures de entender tú que lo vas a reprender o vas a usar la vara por causa del pecado, sino que tú tienes que asegurarte que tu hijo entienda que la causa por la que lo vas a reprender y vas a usar la vara es por el pecado que cometió delante de Dios. Los padres tenemos que tener cuidado de ser impulsivos. Antes nuestros padres ya viste la chancleta o te lanzaban algo y tú te quedabas en el sitio y a veces no sabías ni por qué habían hecho eso. Es importante que tú entiendas que fue una ofensa ante Dios, pero asegúrate que tu hijo entienda que fue una ofensa también delante de Dios, para que su conciencia sea debidamente informada. Así como la tuya ha sido informada, necesitamos informar a nuestros hijos. ¿Cuáles son preguntas que tú tienes que hacer a tu hijo en medio de la reprensión? Antes, escucha hermano y hermana, tiene que ser antes de usar la vara y la reprensión. Hijo, ¿qué hiciste? No le preguntes por qué, porque te va a dar muchas razones. ¿Qué hiciste? Le grité a mamá. ¿A quién ofendiste, hijo, con ese comportamiento? A Dios. ¿Qué ha dicho Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Hijo, ¿tú honraste a mamá gritándole? No. ¿Cuál es la consecuencia, hijo mío, por haber ofendido a Dios gritando a tu mamá? La paga del pecado, hijo mío, es la muerte. El pecado, hijo, produce dolor. Hijo, ¿qué debo hacer yo como papá o mamá en el amor que te tengo? Yo te voy a dar con la vara. Ven a los brazos míos. Vean. Esto que ustedes ven acá, yo lo he aplicado con mis dos hijos. Yo no sé si mis hijas van a vivir una vida piadosa. Yo no puedo asegurar nada de mis hijas. Pero sí me aseguro y lucho cada día para que cuando ellas reciban corrección, sepan que fue una ofensa delante de Dios y que el pecado produce dolor. El pecado produce dolor. Esa es la enseñanza más grande, la herencia más grande que le puede dar a tu hijo. El pecado produce dolor. También quiero agregar algo. No uses la vara y la reprensión sin haber antes instruido sobre la actitud pecaminosa o comportamiento pecaminoso que deseas corregir. O sea, este hombre que recogió leña, ¿no es cierto?, ahí en el día sábado, no es que no sabía que no se podía hacer. ¿Se entiende? Primero Dios instruyó que no se podía hacer. Y sobre esa instrucción se trajo un castigo y una consecuencia. Cuando tú vas a reprender a tu hijo y a tu hija, tú tienes que preguntarte, ¿yo le enseñé que eso es pecado? ¿Yo le enseñé que eso ofende a Dios? Si no le enseñaste, entonces primero instrúyelo. Y asegúrate, después de que se instruyó esto, que lo haya entendido. Cuando mis hijas hacen algo que está mal, que es pecado, y ellas no lo sabían, ¿sí? Yo me acuerdo que la Mimi vino con una palabra bien extraña y ofensiva a la casa. Y ella lo dijo. Yo le digo, Mimi, ¿para qué dijiste esto? Y me dice, no sé, me parece divertida la palabra, pero para que ahora te voy a explicar que esa palabra no es buena y que la Biblia nos llama a que nuestra palabra sea sazonada con sal para dar gracia a los oyentes. Y que de toda palabra ociosa vamos a tener que rendir cuenta en el día del juicio, ¿no es cierto? Le expliqué. ¿Sí? No le di vara, no le reprendí. Le dije, Mimi, si vos volvés a repetir esta palabra, ¿es buena o mala esta palabra? Es mala. ¿Sí? ¿Por qué es mala, Mimi? Y dejo que ella me lo explique. Y si la vuelves a repetir, ¿qué va a hacer papá? Me va a dar vara. ¿Por qué te voy a dar vara? Porque es pecado, es malo decirlo.
¿Entendés? Yo no le di con la vara de manera impulsiva en ese momento. Tenía que asegurarme que ella entienda que esa palabra que estaba usando estaba mal. Y lo mismo pasa con cualquier comportamiento. Ahora, si el hijito chiquito precioso de la mamá, ya le explicaste la lección y te aseguraste que, eso es muy importante, hermanos, pídele que te explique lo que le explicaste. La crianza toma tiempo, pero después la fruta apacible de justicia. Pídele que te explique. A ver, explícame lo que el papá te explicó. Y si no lo entendió, se lo vuelves a explicar. Y si después de haberle explicado y de que sabes que lo entendió, sobre esa base, en su necedad y rebeldía, hacia eso que le enseñaste, entonces aplica la reprensión y la vara y dará fruto. Porque es la manera en la que Dios nos llama a hacer. Cuarto, usa la vara y la reprensión considerando que estás imitando a Dios. Cuando uno usa la vara y la reprensión, puede que te sientas el peor padre del mundo, la peor persona del mundo, ¿sí o no? Ver a tu hijo llorar, lamentarse, no será nada fácil para ti. Y esto puede convertirse en un obstáculo para hacer lo que Dios te ha encomendado como papá, ¿no es cierto? ¿Quién se ha sentido como el peor padre dándole vara o reprendiendo a sus hijos? Yo me he sentido muchas veces así. Y a veces uno tiene el corazón así quebrado porque uno no quiere reprender y usar la vara. Sobre todo cuando son tan tiernos y chiquitos, ¿no es cierto? Pero las Escrituras nos traen un gran consuelo porque Dios nos ha llamado a ser imitadores de Él. Dios nos llama a imitarle a Él. Y sabes que Dios es un Padre, pero es un Padre Santo que también castiga y reprende. Ahí en 1 de Pedro 1:15-16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Una de las formas en las que imitamos a Dios en su santidad es cuando usamos la vara y reprendemos a nuestros hijos. Porque Dios es un padre que también reprende a sus hijos. Y Dios reprende a sus hijos, a los que Él ama, porque Él es santo. Y si Él es santo y yo soy su hijo, entonces cuando yo reprendo como padre a mi hijo usando la vara, entonces yo me parezco a ese Dios santo del cual yo también soy hijo. Mira lo que dice Proverbios 3 del 11 al 12. Y vemos ahí que Dios es un Dios que usa la reprensión y el dolor para poder tratar con aquellos que aman. Proverbios 3, del 11 al 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo, ¿a quién quiere? Jehová al que ama, castiga. Cuando Jehová castiga, lo hace porque Él ama. Cuando tú reprendes a tu hijo y le das vara, ¿a quién te pareces, querido hermano? Te pareces a Dios el Padre, porque también hace lo mismo. Mirá en Deuteronomio 8:5. Dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, le dice al pueblo. Así Jehová tu Dios te castiga. Dios es un Dios de eterna misericordia y gracia. Y una de las formas en las que se ve la misericordia y la gracia es el castigo de Dios. Así que Dios es alguien que castiga, que corrige, que reprende. Y ahí en Apocalipsis 3:19, estos versículos te lo doy para poder informar a tu mente, a tu conciencia, hermano, de esta verdad preciosa en el momento de la corrección usando la vara, para que tú te fortalezcas y lo hagas en la fe, sabiendo que al hacerlo te pareces al Señor. En Apocalipsis 3:19, mira qué hermoso este pasaje. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios también, hermano, castiga. Dios también, hermano, reprende. Él también usa vara. Y cuando Dios lo hace con aquellos que Él ama, está bien, es bueno hacerlo. Así que cuando tú estés ahí con ese hijo hermoso que Dios te dio, porque son un regalo, son una herencia, pero es una herencia que necesita ser acompañada y tenga esta herencia un comportamiento rebelde e injusto, y estés ahí con el corazón quebrado y seas tentado a no hacerlo, recuerda que Dios es un Dios que también reprende y castiga. Y que cuando tú haces eso con tu hijo, estás imitando a Dios.
cuando imitas a Dios, le llevas la gloria a Dios en la crianza. Y por último, estoy casi corriendo por el tiempo, pero podríamos decir que si muero hoy puedo morir en paz porque les estoy dando el consejo de Dios a todos. Necesitamos esto. Quinto, usa la vara y la reprensión, mirá, como medios para la evangelización del corazón de tu hijo. Imagínate, la vara es un medio, la reprensión es un medio para evangelización del corazón de tu hijo. Lo que más debería importarte como padre, ¿qué es? ¿La ropa de tu hijo? ¿Los estudios de tu hijo? ¿Los hobbies de tu hijo? ¿La salud de tu hijo? ¿Con quién tu hijo se va a casar? Todas esas cosas son importantes, pero no hay nada tan importante por el destino eterno de mi hijo. ¿Dónde mi hijo va a estar el día en que muera? Cuando yo abra mis ojos en la gloria eterna y vea al Cordero, y regrese a mirar a los apóstoles, y vea a los ángeles, y vea toda esa escena, voy a poder buscar en alguna esquina y mirar la cara de aquel que en vida fue mi hijo y mi hija. Yo no entiendo, hermanos, cómo debe ser eso. De mirar en medio de toda esa gloria, que esa cara que tú criaste, de esa persona que tú criaste con esa cara tan linda, no aparece en la escena del cielo. A todos como papás debería importarnos el destino de nuestros hijos. ¿A dónde nuestros hijos van a ir cuando mueran? ¿Y cómo hacemos para que nuestros hijos se salven? Porque ningún pecador va a entrar al cielo sin ser lavado por Cristo. ¿No es cierto? Entran pecadores, pero lavados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Si van a entrar pecadores, pero lavados por la sangre de Cristo. ¿De qué manera la vara y la reprensión funcionan como un medio de evangelización? Bueno, cuando tú empiezas a aplicar la vara y la reprensión utilizando las escrituras, entendiendo que tú vas a reprender a tu hijo el pecado que cometió delante de la ley de Dios, y tú se lo explicas, entonces la ley funciona como un medio para informar la conciencia de tu hijo. Entonces tu hijo empieza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y él recibe la vara y la reprensión. Y en esta vara y reprensión, el continuo cántico en la mente a través de tu crianza es este: has, hijo, ofendido a Dios, la paga de tu ofensa es la muerte. Has ofendido, hijo mío, a Dios, el resultado de tu ofensa es dolor. Hijo mío, has sido rebelde y necio, tu corazón está sucio, tu corazón está lejos de Dios. Este continuo diálogo extraído de las Escrituras a través de un padre y madre fiel que continuamente usa las Escrituras para esto, va a usar las Escrituras como un medio para traer convicción de pecado, justicia y juicio a su hijo. Cuando tú usas la vara y la reprensión usando criterios bíblicos, vas a traer algo que tu hijo desesperadamente necesita: entender que está perdido y entender que no puede responder y satisfacer las demandas de un Dios santo. Imagínate si el niño constantemente ve que ofende a Dios, constantemente ve que falta el respeto a sus padres, constantemente ve que pelea, roba, insulta, y tú constantemente estás diciéndole que su corazón está sucio, que su corazón está sucio, que su corazón está sucio, que por esa razón tienes que aplicar dolor porque su corazón está sucio, dolor sucio, dolor sucio, dolor sucio. Eso lleva a tu hijo a entender no solamente su incapacidad para poder salir de ese estado, sino la pregunta del niño: ¿quién entonces podrá librarme de este corazón que tengo? El apóstol Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Tú tienes que utilizar la ley de Dios en la crianza. Y si tu hijo ha ofendido la ley de Dios, la verdad de Dios, ¿qué tienes que aplicar? El dolor. Y cuando aplicas dolor a través de la ley de Dios, que tú constantemente comunicas a su mente, entonces esa ley lo va a llevar a Cristo. Porque es el propósito de la ley. Cuando tú estás con tu hijito y tu hijo dice: no puedo cambiar, no puedo cambiar más. Yo me acuerdo que tuve charlas hermosas con la Mimi, me acuerdo que ella lloraba en el baño y decía: ¿por qué peco tanto?
¿por qué peco tanto? Yo no quiero ser más sucia ni ofender a Dios. Y lo decía con lágrimas. Y yo estaba tan contento llorando con ella, porque yo le dije, mire, nadie te puede, tú no puedes tener un corazón libre. Tu continua ofensa revela que estás perdida. Tu continua ofensa revela que si mueres vas a ir al infierno. Pero dije, Cristo Jesús vino a morir en la cruz para librarte de ese corazón necio y rebelde que tienes. Solo Él te puede limpiar. Así que han sido incontables las veces que he tenido a mi hija llorando y en medio de la corrección, clamando por salvación, diciéndole a Cristo, Cristo, perdóname y límpiame de mi maldad. Hermanos, yo no soy el padre perfecto, lejos de serlo. He cometido muchos errores en la crianza, por los cuales le pido perdón a mis hijas. Pero la vara y la corrección dan sabiduría y salvan del alma de nuestros hijos si la usamos legítimamente, como el Señor nos permite. Imagínate qué oportunidad tan linda que tienes en la crianza de mostrarle a tu hijo el Salvador. Si son adultos, también tienes la oportunidad de hacerlo, hermano. Mostrarle con las escrituras a tu hijo adulto que está viviendo una vida de necedad y de rebeldía. Y si tienes en algún momento que sacarlo de casa, amén, para que se dé cuenta que hay dolor detrás de un comportamiento impío. Y le puedas decir, hijo, ven a Cristo, ven a Cristo. Si no le creíste a Dios cuando tu hijo fue niño, por favor, créele a Dios ahora que tu hijo es adulto. La vara y la reprensión de la sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Después de haber usado la vara y la reprensión con tu hijo, puedes decirle, si quieres, anótalo. Primero, hijo, la vara, el castigo no pueden cambiarte. Eso tenés que decirle. Segundo, hijo, la vara solo te muestra que tu corazón es malo, que tienes pecado. Todo esto decíselo. Tercero, hijo, tú no puedes cambiar tu corazón malo. Cuarto, hijo, Jesús murió y derramó su sangre para limpiarte de tus pecados y darte un nuevo corazón. Pídele a Jesús que te limpie, hijo, que sea tu Señor y Salvador. Eso lo haces después de haberle dado la vara. Imagínate cuántas veces le das vara a un niño. Cada vara, una nueva oportunidad para el Evangelio. Cada vara, una nueva oportunidad para que se encuentre con Cristo. Y llega un momento que tu hijo está tan conmovido por la calidad de su corazón que va a clamar por el Salvador. Y tú lo habrás llevado y será tu gloria de que tú lo llevaste a los pies de Cristo. Así que, hermanos, es una bendición poder predicar esto, porque hoy las iglesias ya no predican en cuanto a la crianza, son muy poquitas. Y yo deseo que ustedes se queden con todo el consejo de Dios, para que ustedes puedan aconsejar a otras mujeres, a otros hombres. Pero quiero también decirte algo de forma general, querido hermano. No menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga. Quizás muchos de nosotros no estamos viviendo una prueba de Dios. Dios nos está castigando, dando vara. Quizás muchas de las cosas que hoy están pasando en tu vida no vengan porque es una prueba. Es el castigo de Dios, de un Padre que quiere y anhela que tu corazón sea de Él. De un Padre que quiere liberarte del mayor mal que tienes y es adentro tuyo, tu rebeldía y tu necedad. Hay muchos creyentes que viven de prueba en prueba, pero no son pruebas, son castigos. Ves que se enferman de un lado, les pasa esto del otro lado, y vos dices, parece que, no sé, Dios quiere recontra glorificarte. No, es un corazón duro como el corazón de Faraón, y Dios le está enviando plaga continua para que ese corazón duro de una vez por todas se ablande. Si tú estás en esa condición, querido hermano, déjame decirte algo, alégrate, porque Dios está tratándote como padre. Alégrate porque no eres un huérfano o un bastardo, sino eres alguien que ha sido recibido de manera misericordiosa en la familia de Dios. Dios al que ama castiga. Y cuando estamos en pecado y perseveramos en el pecado, ese Dios se mete en la escena y nos va a tocar, porque Dios no se mete en la escena de tu vida para hacerte más feliz, sino más santo.